Muy buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo. Le habla el pastor y maestro de la palabra, Dyson Till. Le doy gracias al Señor por permitirme la bendición de poder llegar a ustedes a través de este medio, y nos gozamos en el Señor porque yo sé que va a ser de mutua bendición para ustedes y para mí. Vamos a leer en el Salmo 42 una enseñanza extraordinaria que nos deja ahí nuestro Padre Celestial. El Salmo 42, desde el versículo 1 al 9, dice de la siguiente manera: Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y desde los Hermonitas, desde el monte del Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Cuando nosotros leemos este salmo y lo analizamos, nos damos cuenta que existe una gran enseñanza ahí para nuestras vidas. El escritor, ¿quién fue el escritor de este salmo? Los hijos de Coré. Ellos cumplían funciones específicas dentro del templo. Ellos estaban conectados con lo que era la adoración en el templo, y cumplían otras funciones más, como él mismo lo dice en el Salmo. Ellos conducían al pueblo hacia la casa de Dios, hacia el templo, para adorar a Dios. ¿Ok? Esas eran las funciones que tenía. Pero en este momento habían sido ellos imposibilitados para poder cumplir esas funciones. Y se sentían mal y abatidos. Y lo más probable es que ellos en este momento fueron llevados en cautiverio, y ellos estaban siendo oprimidos por el enemigo, ¿ok? Por el pueblo enemigo. Tanto así que les dicen, y él mismo dice, que de día y de noche le dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Aparte que no solamente se lo llevaban en cautiverio, sino que se burlaban de la condición de estos grandes hombres de Dios. Y el salmista comienza diciendo de la siguiente manera: Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista toma una comparación que regularmente no cualquiera puede entender, cualquiera que vive aquí en la ciudad, porque no entiende el por qué un siervo puede clamar y de la forma como éste lo hace, ¿no? Para eso nosotros tenemos que estudiar un poquitico la cultura. En los tiempos del salmista, cuando el salmista escribe, y por supuesto siempre fue así, la carne de ciervo era una de las mejores en aquel entonces. Era uno de los mejores platos que se podía servir en la mesa. Tanto así que era muy codiciada la carne de ciervo. Existían cazadores profesionales y existían cazadores novatos que cazaban para comer solamente, y otros que lo hacían como negocio. Y por supuesto existían perros de caza que acompañaban a esos cazadores a hacer el trabajo. Cuando el salmista dice: como el ciervo que brama por la corriente de las aguas, regularmente, casi siempre, esto se toma de una sola manera. Y dice: bueno, el ciervo tenía sed y clamaba, bramaba, ¿verdad?, por las corrientes de las aguas. Entonces, como el siervo tenía sed, entonces el salmista dice que también tenía sed, pero de Dios. Así como el siervo tenía esa sed de Dios, el salmista también tenía esa sed de Dios, una sed espiritual. ¿Ok? Porque no podía seguir cumpliendo las funciones que Dios le había otorgado. Pero cuando nosotros analizamos un poquitico más el pasaje, nos damos cuenta que la situación era más grave, que la situación era absolutamente más delicada. Porque este siervo en particular no solamente estaba pidiendo un poco de agua. El siervo no estaba pidiendo un charquito de agua o un pozo de agua que hubiese saciado la sed de cualquier siervo. Este siervo en particular estaba pidiendo corrientes de agua.
¿Por qué? Ahí es donde nosotros tenemos que analizar. Y nos vamos al escenario más posible, al escenario más cerca que se le puede aparecer realmente a la situación de este siervo. Ok, ¿por qué pedía corrientes de agua? Por la siguiente razón. Cuando el cazador salía, veía un ciervo y se emprendía una búsqueda hacia el ciervo y los perros olfateaban el olor del ciervo y se le pegaban atrás. El ciervo corría hasta más no poder, pero era difícil quitarse a dos perros de caza o a un perro de caza de encima. Era muy difícil porque el olfato de los perros, de esos de caza que se utilizaban en ese entonces, era demasiado efectivo. Y el ciervo tenía que correr, ¿verdad?, a tal extremo para poder perder tanto al cazador como al perro. Llegó un punto que este ciervo estaba cansado. No logró librarse ni del cazador ni del perro, por lo cual él comenzó a bramar, comenzó a desear desesperadamente una corriente de agua. ¿Por qué? Porque era la única manera de que el ciervo pudiera salvarse. Era la única manera que el ciervo pudiera salvarse. ¿Por qué? Es sencillo. Cuando el ciervo entraba en una corriente de agua, regularmente el ciervo caminaba por la corriente de agua y salía por otro sector. Cuando el perro llegaba a olfatear, el viento ya se había llevado el olor del ciervo. Y el aroma del ciervo no quedaba en el agua porque no era un agua estancada, sino una corriente de agua que se llevó el aroma y el olor del ciervo también que estaba en el agua. Cuando el perro llega al agua, ahí se perdió el ciervo, ahí el ciervo escapó. Este ciervo en particular estaba clamando al agua no solamente por tener sed física, que también la tenía, sino porque el agua representaba la única salvación de su vida. El agua representaba el único medio por el cual él podía salvarse de esa circunstancia peligrosa. Y cuando el salmista nos está poniendo esa comparación, nos está diciendo que su condición era similar, que él había quedado cautivo con un pueblo extranjero, un pueblo malo, un pueblo donde era castigado, un pueblo donde era de forma extrema, era maltratado y se burlaban de él. Y el salmista llegó a tal extremo, que él pensaba y decía: Señor, aquí no hay más nada que se pueda hacer. No existe otra posibilidad. Así como el agua representa la única salida para que ese siervo pueda salvar su vida, tú la representas también para mí. Tú eres el único que puede salvarme, tú eres el único que puede hacer algo por mi vida en este momento. Y mire qué hermoso es que en algunas oportunidades Dios es tan hermoso, Dios es tan grandioso en su omnisciencia infinita, en su conocimiento infinito. Dios sabe de qué cosa estamos padeciendo nosotros. Muchas veces nos acercamos a Dios, ¿verdad?, en llanto, nos acercamos a Dios con un dolor profundo por una circunstancia, por una enfermedad, por algún problema, por algún maltrato físico o espiritual o emocional que de repente hemos llevado. Y muchas veces lo que hacemos es llorar delante de la presencia de Dios, sollozar. Y miren lo hermoso que es Dios, que aún Dios conoce el motivo de tu oración, que aún Dios conoce el motivo por el cual tú estás dolido, aún Dios conoce tu expresión corporal y Dios te entiende. Qué hermoso es tener un Dios que nos entiende, a pesar de que muchas veces no nos pueda salir las palabras en medio de la oración, porque el dolor es grande y nosotros sabemos que hay muchas circunstancias en nuestras vidas que nos han quebrantado y hemos doblado rodillas ante Dios. Y muchas veces, hasta si es posible, no podemos, no sales palabra de nuestra boca, pero Dios conoce tu condición y Dios sabe de las cosas que tú tienes necesidad. Y muchas veces en esa condición no hace falta ni siquiera que tú le digas al Señor. Dios sabe lo que te tiene que dar y Dios sabe en ese momento lo que tú necesitas.
a pesar de que muchas personas puedan desconocer el motivo de tu dolor, a pesar de que de repente tú mantengas una apariencia delante de las demás personas, una apariencia normal, saludable, y por dentro estás quebrantado, y por dentro te estás muriendo, y por dentro estás cayendo en un estado depresivo, Dios conoce tu situación. Ahora, mira lo hermoso que es esto, ¿no? Mira lo hermoso que es. El salmista llegó a un punto de depresión increíble, como dice el versículo 3, dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Fueron mi pan. Él cambió el pan de día y de noche por lágrimas. O sea, en otras palabras, se le quitó el hambre. Lo que hacía era puro llorar. Y cuando una persona cae en ese estado ya de depresión, que aún comienza a abandonar la comida, es muy probable que la muerte física pueda llegar en un corto tiempo. Cuando entramos en un estado depresivo fuerte de esa magnitud, está en riesgo hasta inclusive en nuestra vida física. Y el salmista estaba pasando por esas circunstancias. Llegó a un extremo que se deprimió tanto que lloraba de día y de noche. Ese era su pan. Ese era su pan. Pero mire cómo el salmista reacciona de un momento a otro. Y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Por muy cargado que tú puedas estar, por muchas circunstancias difíciles que tú puedas estar pasando en este momento, que sabemos que muchas veces lo pasamos, seamos cristianos o no seamos cristianos, pasamos por circunstancias difíciles en nuestras vidas, que nos quebrantan y que nos hacen llorar. Pero tenemos que entender algo importante, de que tenemos a un Dios maravilloso al cual acudir, de que todo ser humano tiene un Dios maravilloso, que en el momento que clame a Él por socorro, que en el momento que clame a Él por misericordia, que en el momento que clame a Él por perdón, Dios lo va a perdonar y Dios te va a socorrer. Qué hermoso es entender de que como cristianos tenemos un Padre celestial que cuida y vela por nuestras vidas, que sabe de las cosas que tenemos necesidad antes de que se la pidamos. Qué hermoso. Y mire lo que me impresiona del Salmo. Dice: un abismo llama a otro a la voz de tu cascada, y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, dice el salmista. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Sabe lo que este salmo significa? ¿Sabe lo que este versículo significa? Y nos está diciendo, cuando el salmista dice al Dios de mi vida, está hablando acerca de un Dios personal. Está hablando no de cualquier Dios, sino al Dios al cual le sirvo. Por eso es que a Dios hay que servirle. Por eso es que a Dios hay que amarle. A pesar de nuestras circunstancias, a Dios hay que servirle y hay que amarle, estando en la buena y en la mala. No solamente tenemos que buscar a Dios en el momento de la dificultad, en el momento del dolor, como pasa en muchas oportunidades, que solamente buscamos a Dios en el momento del dolor, en el momento de la dificultad. Y cuando estamos bien no nos acordamos de Dios. No. Ese Dios tiene que ser personal todo el tiempo. Yo tengo que mantener una relación con Dios. Y una relación con Dios solamente se tiene a través de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Qué hermoso es entender que solamente a través de Jesús podemos tener una relación con nuestro Padre Celestial. Ahí donde Él de día envía su misericordia y su cántico estará todas las noches contigo. ¡Wow! Extraordinario, maravilloso. ¿Qué significa eso? De que cuando tenemos una relación personal con el Dios de Israel, tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, Dios está disponible las 24 horas del día para bendecirnos, para ayudarnos y para sacarnos de la situación más difícil que podamos estar cruzando en nuestras vidas. Dios está disponible para ti, querido amigo. Dios está disponible para ti, querido hermano, las 24 horas del día.